Hola amigos, aquí estamos de nuevo con un programa más. Hola José Ignacio, ¿cómo estás? Hola Beatriz, hola amigos. Aquí con ganas de empezar seguro, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar con el programa de hoy. Vamos a hablar del mundo de los comienzos. Acabamos el programa pasado hablando del pecado original, de cómo Adán y Eva desobedecen a Dios y las consecuencias que tiene eso. Decíamos que el pecado es lo opuesto al amor, pero al amor con mayúscula, porque el pecado es rechazar el amor de Dios. Querer, como quisieron Adán y Eva, ser Dios, pero sin Dios, que es un poco lo que estamos viviendo en este mundo. Y las consecuencias, dicho rápidamente, es que la imagen con el Creador queda distorsionada y se pierde la semejanza que da el Espíritu de Dios, porque perdemos, cuando pecamos, el Espíritu de Dios. Bueno, pues la historia de la salvación que vamos a ir viendo a lo largo de todos estos capítulos, consiste en recuperar la imagen y la semejanza con Dios, que se basa todo en la alianza. No sé si quieres añadir algo más, José Ignacio. No quiero añadir nada, vea. Fantástico. Pues vamos a comenzar ya con, como hemos dicho, las consecuencias del pecado original con la expulsión del paraíso. Pero antes de leer el texto, yo lo que quería, José Ignacio, es comentar un poco qué entendemos por paraíso, porque yo creo que hay veces que estamos hablando del paraíso y parece como que Adán y Eva estaban ahí en un jardín idílico, con una fuente, las flores, que tenemos que ir más allá, que el paraíso es la comunión con Dios. Por eso esa expulsión del paraíso, porque ellos desobedecen a Dios, ellos rompen la comunión con Dios y son expulsados o se expulsan ellos mismos de esa unión con Dios. El paraíso es la unión con Dios, estar con Dios, vivir en comunión con Dios, y eso es exactamente lo que se rompe con el pecado. Si quieres, José Ignacio, comenzamos ya a leer el texto en Génesis 3, 21-24. El Señor Dios hizo unas túnicas de piel para el hombre y su mujer y los vistió. Y el Señor Dios dijo: He aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. Que ahora no extienda la mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Así pues, el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén para que trabajase la tierra de la que había sido tomado. Cuando lo hubo expulsado, puso al oriente del jardín de Edén querubines blandiendo espadas flameantes para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, yo creo que podemos comentar esto un poquito, José Ignacio, para que no apaguen el ordenador nuestros oyentes. Tiene mucha miga, ¿no?, este trozo que acabamos de leer, Beatriz, y mucho misterio, me parece a mí. Nos dice cosas que yo creo que pertenecen a la intuición de un redactor inspirado por Dios, evidentemente, pero que resultan muy misteriosas. En un momento dado habla Dios en plural, por ejemplo, dice: ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. Además de esto, habla del árbol de la vida, que es el otro árbol, ¿no? Dios había prohibido a Adán y Eva que comiesen del árbol de la ciencia, pero ahora se está refiriendo al árbol de la vida. ¿Qué es ese árbol de la vida? Este es otro misterio, no lo sabemos. Yo no me pararía, ¿no?, a especular sobre estas incógnitas. Bueno, vamos a parar un ¿eh? minuto, José Ignacio. Es que basta que lo digas un segundito. Vamos a ver, tres cosas. Primero, dice que Dios hizo unas túnicas de piel y hay comentarios que ya nos hablan del primer sacrificio. Para hacer una túnica de piel hay que matar a un animal, y aquí nos vemos en el texto, percibimos cómo ya están hablando de, o empezamos a perfilar ese sacrificio del cordero que nos va a salvar. Pero decías, José Ignacio, lo de el árbol de la vida. Lo que dice el texto dice: que ahora no extienda la mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Ahora que está en pecado, que no coma del árbol de la vida, porque sería insoportable para el hombre y para Dios, que nos ha creado,
que se condenase ya para siempre. El pecado del hombre es distinto al pecado de los ángeles. Los ángeles cometieron un pecado y ahí pues ellos eligieron para siempre, pero en el caso del hombre no es así, porque el hombre todavía no tiene esa madurez. Entonces, ahora es el hombre en pecado. Dios le preserva del árbol de la vida hasta que llegue su Hijo Jesucristo, hasta que nos salve, y ahí sí podremos comer del árbol de la vida y disfrutar de la vida eterna. Y hablabas de las tres personas también. Bueno, es la Santísima Trinidad. Ya vamos viendo desde el principio, lo vimos también en el texto del Génesis, cómo también se va perfilando poco a poco pues la Santísima Trinidad, que a veces habla en plural. Hay un comentario después de este texto que me he encontrado yo por ahí y que, si quieres, José Ignacio, podemos leer a ver si les sirve a nuestros oyentes. Muy bien. Oh hombre, tú que has probado el único fruto que te prohibí, tú que has osado tentar a la muerte y muerto estás. Oh hombre, déjame salvarte expulsándote ahora del paraíso, cerrándote ahora las puertas a la vida eterna, porque antes tengo que salvarte. Oh hombre, que te amo hasta la locura, toma ahora esta piel de animal como prenda del sacrificio del Cordero que te salvará. No desesperes, aunque ya no me veas, porque estaremos junto a ti hasta que mi Hijo baje a rescatarte para siempre. Oh hombre, ¿qué has hecho tú? ¿Qué has hecho que tu ingratitud te ha apartado de mí? Refúgiate bajo mis alas y déjame guiarte hasta el paraíso de nuevo, para que, una vez salvado, puedas gustar del árbol de la vida y permanecer en mi gloria para toda la eternidad. Bueno, pues volvemos a ese amor misericordioso de Dios, que lo primero que hace una vez que el hombre peca es anunciarle la salvación, vestirle, preservarle del árbol de la vida para que no coma y viva eternamente en pecado. Es difícil este texto para la mentalidad de hoy en día, pero también Dios nos invita a conocerle y a dedicarle tiempo y a ir desgranando todos estos textos. Sí, sobre todo iremos entendiendo el alcance, sobre todo teológico, de estas líneas, que son extrañísimas para nosotros, a la luz del Nuevo Testamento, ¿no, Beatriz? Eso siempre. Bueno, pues el autor sagrado continúa enseñándonos cómo se transmitió la vida humana a partir de los primeros padres. Adán conoció a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón gracias al Señor. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ganado menor y Caín labrador. En el lenguaje bíblico, para designar la unión sexual entre un hombre y una mujer, se emplea el término conocer. Y es algo que también que está muy bien, porque no es solo tener relaciones. El verbo conocer indica la profundidad humana de esta relación que, dándose, como bien todos sabemos, a través del cuerpo, se sitúa al mismo tiempo en el ámbito de la inteligencia y de la voluntad. Es decir, que no es una relación pues al estilo animal, sino que en ella nos damos desde lo más profundo de nuestro ser, también con nuestra inteligencia y con nuestra voluntad, por lo menos deberíamos. Yo creo que además Beatriz hace alusión, o deberíamos entender este verbo conocer de una manera transitiva, ¿no? Es decir, no es conocer en un instante, sino que es un proceso. Es un proceso bien largo, como sabemos los casados. Bien largo. Y dice Eva: he adquirido un varón gracias al Señor. Bueno, ya es consciente de los hijos como don de Dios. Y yo aquí me hago la siguiente pregunta: ¿cómo se sentirían Adán y Eva? Porque ellos se dieron cuenta de lo que habían perdido. O sea, para ellos, yo a veces pienso en el corazón de Adán y Eva una vez después del pecado, de haber pasado a pasear con Dios por el paraíso.
a de repente tener ese velo, ver esa fealdad en su alma, perder esa amistad diaria con Dios. Yo eso lo he meditado muchas veces. Pero si así fuese, tendrían un pozo de tristeza que no aflora, por lo menos en el texto del Antiguo Testamento, del Génesis. No, en ningún momento aflora ese pozo de tristeza. Tal vez les pueda haber ocurrido como a nosotros, que vamos avanzando en nuestra vida y vamos adquiriendo experiencias, y con esas experiencias vamos interpretando lo que nos pasaba cuando éramos más jóvenes, pero no por esto tenemos la conciencia de haber sido expulsados. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, Beatriz? No lo sé, en fin. No sé, pero bueno, sí, en fin. sí, tendría tal vez que haber ahí una conciencia de esa desobediencia, ¿no? De tristeza tampoco, porque ya Dios les anunció el protoevangelio, nada más pecar, o sea, también de esperanza y de gratitud a la misericordia de Dios. No sé, es algo que yo creo que es para meditar. Bueno, pues el autor sagrado continúa enseñando también cómo la vida del hombre sobre la tierra sigue marcada por el mal y el pecado. Al cabo de algún tiempo, Caín ofreció al Señor frutos del campo, y Abel, por su parte, los primogénitos y la grasa de su ganado. El Señor miró complacido a Abel y su ofrenda, pero no a Caín y la suya. Por esto Caín se irritó en gran manera y andaba cabizbajo. Cuando leemos este texto por primera vez, o por lo menos a mí me ha pasado, te quedas así un poco como que el Señor mira complacido a Abel y a su ofrenda y a Caín no, como qué injusticia, podríamos decir así, en un arrebato de... Pero Dios siempre ve mucho más allá de nuestras obras y ve nuestro corazón. Y Dios se complace en la ofrenda de Abel, pero no en la de Caín, porque ya antes de haberle hecho ellos la ofrenda, Dios ve el corazón con el que nosotros hacemos esa ofrenda. Y aquí vemos también cómo Abel ofrece ya los primogénitos, también vemos aquí cómo se va poco a poco, ¿no? Pues perfilando esa ofrenda, la ofrenda del cordero. Y bueno, pues a mí esto también me lleva mucho al Salmo 138. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Es que no... Me acuerdo una vez que estaba con una amiga mía y estaba comentando algo de alguien y no muy bien comentado, la verdad. Y ella me dijo, esas cosas no se deberían comentar. Y le dije, tienes toda la razón. Y me dijo, es importante que limpiemos nuestro corazón, porque al final todo lo que está aquí dentro sale para afuera. Si tu corazón ama, al final no salen malos comentarios. Es algo que a mí me ha ayudado mucho a lo largo de los años, y que es verdad que Dios ve nuestro corazón mucho más que nuestras palabras y nuestras... Y también aquí, pues, Caín podía haber pensado por qué el Señor está más contento con la ofrenda de mi hermano y no con la mía. Pero ¿él qué hace? Él se irrita. Entonces dijo el Señor a Caín, ¿por qué estás irritado? ¿Por qué andas cabizbajo? ¿No llevarías el rostro alto si obraras bien? Pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta. No obstante, tú podrás dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se alzó contra su hermano Abel y lo mató. Yo creo que el diálogo entre Dios y Caín, bueno, esta parte es impresionante y nos la podíamos también... O sea, Dios lo que está haciendo aquí es invitar a Caín a que se arrepienta. Eso es lo que hace. Le pregunta, ¿por qué estás irritado? Porque Dios ya sabe perfectamente por qué está irritado Caín, pero se lo pregunta para a ver si el otro reflexiona. ¿Por qué andas cabizbajo? ¿No llevarías el rostro alto si obraras bien? Ya le está dando la pista. Estás así porque no has obrado bien.
pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta. No obstante, tú podrás dominarlo. O sea, ya Dios nos está hablando de cómo nosotros podemos dominar ese pecado, si obramos bien. Pues a mí precisamente la lectura de este pequeño versículo, Beatriz, me ha hecho planteármelo, porque ese tú podrás dominarlo va un poco contra aquello en lo que he sido siempre educado, ¿no? No somos nosotros los que podemos dominar el pecado. Entiendo que simplemente es la expresión, pero el mensaje de Jesucristo precisamente es: vosotros no podéis dominar vuestro pecado, solamente yo puedo hacerlo en vosotros. ¿Me entiendes un poco? Como dirían los jóvenes, me raya el texto, me raya, no es Caín el que puede dominar su pecado. Como si el pecado fuese susceptible de ser perfectamente cogido con unas riendas por parte del hombre. No. Es Jesucristo el que nos libra del pecado. Por supuesto, pero yo creo que una cosa no quita a la otra, porque lo que le dice Dios es: si no obras bien, el pecado acecha a tu puerta. Si tú no obras bien, estás abriendo la puerta de tu alma al pecado. Pero si obras bien o tienes esa intención, porque Dios ve en el corazón, que es lo que acabamos de leer, entonces es cuando tú le abres la puerta de tu alma a Jesucristo y la acoges y le dejas que te salve. Aquí también me llama mucho la atención la velocidad de la acción. En una línea está el diálogo entre Dios y Caín, y en la siguiente línea ya se ha producido el asesinato de Abel. Porque es el corazón como si fuese duro. una obra de teatro de Shakespeare, en la que la acción determina a una velocidad de vértigo los acontecimientos. Que yo creo que está bien que te fijes en eso, porque es lo que nos quiere decir el autor. O sea, en el momento en el que le cierras tu corazón a Dios, ya pasas directamente al mal. O sea, cuando ese corazón duro que tenemos muchas veces, cuando rechazamos a Dios, pues ya el resto de las obras son sin Dios. Aquí también lo que nos quiere enseñar el autor es cómo Caín es el prototipo de hombre pues perverso y homicida, porque ha cerrado precisamente su corazón a Dios. Y Abel, el del hombre justo que sufre sin culpa la muerte violenta. Hay un comentario del Catecismo, el punto 2258, que precisamente nos habla de esto. La vida humana es sagrada, enseña la Iglesia, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Bueno, yo quería leer esta cita, José Ignacio, porque más claro agua. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que también el Señor le va a pedir cuentas a Caín. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Él respondió: no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama hacia mí desde la tierra. Caín contestó al Señor: grande es mi culpa para soportarla. Me expulsas hoy de esta tierra. Tendré que ocultarme de tu rostro, vivir errante y vagabundo por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le dijo: no será así. Y el Señor puso una marca a Caín para que si alguien lo encontrara, no lo matase. Pues seguimos conociendo a este Dios misericordioso que sigue buscando, no quiere la muerte de Caín, no quiere la muerte de los pecadores. Dios quiere que todos los hombres lleguemos al conocimiento de la verdad y que nos salvemos. Y por eso le pregunta: ¿qué has hecho? Y vuelvo a otro comentario que he encontrado por ahí, que yo creo que nos puede ayudar también a desgranar este texto. ¿Qué has hecho?, me preguntas, Señor, con los ojos llorosos. Y yo lloro también. ¿Qué he hecho, Señor? Pues volver a pecar, Señor, una y otra vez. Cada vez que hago algo, cualquier cosa que no sea digna de serte ofrecida, peco otra vez, Señor. Porque lo que no es digno de ti es indigno,
Y tú me preguntas de nuevo, ¿qué has hecho? Y me miras con esos ojos que me enternecen, que me llenan de amor, que me perdonan, que me iluminan. Y yo te digo, pequé, Señor, contra ti solo pequé, porque he hecho el mal que aborreces. Pues a mí me gusta este texto porque no solo habla a Caín, sino que nos habla a cada uno de nosotros cada vez que pecamos. ¿Y qué vamos a ver ahora? Las consecuencias del pecado de Caín. Vamos a ver el linaje perverso de Caín, porque el mal va de mal en peor, de generación en generación. Y lo que nos quiere, a lo que nos quiere llevar el autor es a ver cómo cuando uno abre las puertas de su corazón, de su alma al mal, ya no tiene freno. Caín peca. Y Caín, a su vez, se va alejando todavía más de la presencia del Señor. Caín se alejó de la presencia del Señor y habitó en el país de Nod, al oriente de Edén. Bueno, pues el país de Nod está todavía más lejos, ha bajado un peldaño más en el escalón de camino hacia Dios. Y ahí Caín se relaciona con su mujer y empieza todo su linaje, toda su descendencia. Luego conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, mientras construía una ciudad a la que puso el nombre de su hijo Enoc. Aquí empiezan los hijos de Caín. Hemos dicho que Caín ha abierto las puertas al mal y vamos a ver cómo el mal va de peor en peor, de generación en generación, hasta llegar a la generación séptima, que sabemos todos ya que el número 7 es un número simbólico en la Biblia. La generación séptima de Caín es Lamec. Lamec es ya la culminación del mal. Con Lamec ya empieza, bueno, el odio, o sea, llega a su plenitud. El odio, la venganza, empieza la poligamia en la Biblia, es lo peor. Esta es la joyita de Lamec. Vamos a leer lo que dice Lamec. Lamec dijo a sus mujeres, Adá y Silá, oíd mi voz. Esposas de Lamec, escuchad mi palabra. Maté a un hombre porque me hizo una herida, y a un muchacho porque me dio un golpe. Caín será vengado 7 veces, pero Lamec lo será 77. Pues esta es la joyita de Lamec, a donde llegamos con la descendencia de Caín, a la culminación del mal, y es una lección para todos nosotros. Y precisamente es a Lamec y a los suyos a los que Jesucristo se dirige cuando Pedro le pregunta que cuántas veces debemos perdonar a nuestros enemigos. Entonces se acercó Pedro a preguntarle, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le respondió, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7 es como debemos perdonar los cristianos. Se nos pasa, José Ignacio, el tiempo volando, porque a mí me hubiera gustado comentar más cosas y estoy segura que a ti también, pero es que ya nos están diciendo que paremos como sea, que se nos pasa el tiempo. Así que, bueno, vamos a agradecer a nuestros oyentes que nos hayan escuchado e invitarles a que escuchen el próximo programa en el que hablaremos del linaje de Set y veremos cómo, aún siendo Set santo, pues al final el mal se irá mezclando en la tierra y llegaremos al diluvio.